los artesanos y los materiales del santuario. Y Moshe dijo a los israelitas, miren, Yahweh ha elegido por nombre a Betzalel, hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Judá. Bezalel es una figura profética de Mashiach, que finalmente construirá el templo, como está escrito. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre, en Dibrei Hayamin Aleph, capítulo 17. Y también en Shemot 36 dice y amplía, así que Bezalel y Oliab y todas las personas diestras a quienes Yahweh ha dotado de destreza y habilidad para desempeñar con pericia todas las tareas relacionadas con el servicio del santuario realizarán todo lo que ha ordenado Yahweh. Moshe entonces llamó a Betzalel y Ololiab y a toda persona diestra a quien Yahweh había dotado de destreza, a todo el que sobresalía en habilidad, para que emprendieran la tarea y la realizaran. Ellos recibieron de Moshe todas las donaciones que habían traído los israelitas para realizar las tareas relacionadas con el servicio del santuario. Esto ya está en el capítulo 36, en el comienzo. Moshe tuvo que impedir que la gente siguiera dando para el tabernáculo, y esto demuestra cuál debe ser la disposición del corazón de los creyentes. En las actuales congregaciones existe un problema de doble filo, o bien líderes presionadores que exigen diezmos y ofrendas a cambio de supuestas bendiciones o bajo amenaza de maldiciones, porque también esa hacen, o bien creyentes egoístas en dar. Ambos extremos están fuera de la línea. Para variar, el péndulo correcto está en el medio, ¿no es cierto? La ofrenda es algo que, como el propio nombre indica, se ofrece, ¿no es cierto? Es una cosa que se da voluntariamente. Es decir, que no implica ningún tipo de presión. Ningún líder puede estar presionando para que la gente ofrende. Eso es una paradoja total, ¿no es cierto? Una contrariedad. Sin embargo, también existe la enseñanza antes de que la gente sepa que debe dar. ¿Sí? En Nehemías 8 dice que después de que Ra leyó el capítulo de la ley, todos comenzaron a ser generosos, que se daban unos a otros. De repente, es como la ley muestra esas cosas. ¿Para qué viene la ley? Para mostrar la forma de Yahweh, ¿no es cierto? Porque la ley describe a Yahweh justamente. Entonces ellos empezaron a darse unos a otros. Había mucha generosidad. Y eso nos dice que cuando la gente no da es por falta de instrucción también. Es por falta de instrucción de la palabra, obviamente, ¿no? Para que venga un líder y diga cualquier barbaridad como hacen algunos, ¿sí? Es por falta de una verdadera comprensión de las escrituras, porque una vez que el creyente comprende el perdón de Elohim y cuánto nos amó, por fruto espontáneo debería convertirse en una persona generosa que ha entendido que ha recibido el perdón y una segunda oportunidad de alcanzar la vida eterna. Entendiendo esto, debemos todos convertirnos en esclavos por amor, con la plena comprensión de que todos nuestros bienes no nos pertenecen, que ya no trabajamos para Faraón en el mundo, sino para Yahweh en su obra, que nuestro trabajo es por y para Él, y que entendemos que todos nuestros bienes nos son dados por Él, despojando al mundo para que se los devolvamos. Ni siquiera Él nos está pidiendo todo. Te lo vamos a ver más adelante porque aparece más a fondo más adelante, pero ni siquiera pide todo. ¿Y por qué Yahweh pide una devolución? Este es un punto importante para que empiecen a pensarlo. ¿Para qué Él necesita que yo le devuelva? ¿Por qué? ¿Mm? Y eso es para edificar su casa y su cuerpo. Cuando hemos salido de la esclavitud del mundo, entramos en el reposo de Yahweh y descansamos en Él. Sí, sabemos que Él es quien provee todo lo necesario. No somos nosotros con nuestro trabajo mezquino e insuficiente, nuestros esfuerzos físicos, sino Él quien siempre da todo. Y así todo es para glorificarle, todo le pertenece a Él, pero mientras no se entienda simplemente no se va a hacer. Y van a seguir asegurando que lo que se produce es fruto propio. Eso es falta de crecimiento y nada más. Hay que seguir avanzando en muchas cosas. Todos hemos estado en ese mismo nivel, en esa misma comprensión y en comprensiones mucho peores todavía, ¿no es cierto? Así que estas cosas son chocantes al principio, pero son realmente completamente coherentes con lo que el reino es.
tal vez no sean tan coherentes con los que el sistema es, pero nosotros no estamos levantando un edificio para este mundo, sino estamos trabajando para que venga su reino. Entonces, este fruto, así como se está presentando hoy aquí, como trabajamos aquí en este mundo, no es aceptable a los ojos del Padre porque no proviene de Mashiach ni de su mano, evidentemente, por lo cual no habrá abundancia ni prosperidad según su promesa. El dar es un tema que se ha convertido en algo de terrible discusión en la actualidad entre los creyentes, una maniobra satánica que únicamente expone lo que en verdad está en los corazones de los creyentes, egoísmo y mezquindad. A eso le apunta para dar, para susurrar cosas en el oído de la gente, para levantar contiendas y divisiones, que Satán es un experto en eso. Esto no disculpa, ojo, a los falsos líderes para que roben, ¿sí?, a la gente, de ninguna manera, no los estoy aprobando, pero el hecho de que exista un ladrón no hace el hecho de que todos lo sean. ¿Sí? Ni mucho menos hace al hecho de que no haya que dar porque hay un ladrón. Así que como el hecho de que existan también malos líderes no significa tampoco que Elohim no existe. No podemos llevar las cosas de un extremo al otro. Este argumento es una falacia que solamente prueba lo que está dentro del corazón. Así si decimos que los ateos que concluyen que porque existe malos líderes, un papa, lo que sea, ¿no es cierto? Con una inquisición y todo lo demás, que son las acusaciones normales de siempre, pedofilia y todas las demás cosas. Eso hace que Dios sea malo, entonces nosotros no podemos seguir ese mismo razonamiento falso, aplicándolo a nada. Por el contrario, nuestro don nos ordena dar y generosamente. En Lucas en el capítulo 6 dice, pero a ustedes los que oyen, yo les digo, amen a sus enemigos y háganle el bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los maltratan. Al que te golpee en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A cualquiera que te pida, dale, y al que coja lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Y como quieren que los trate la gente a ustedes, así también trátenlos ustedes a ellos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que los aman. Y si le hacen el bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si les prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores les prestan a los pecadores para recibir el mismo trato. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar ningún provecho. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y con los perversos. Estas son las órdenes de quien no dudó en dar su vida por nuestra salvación. ¿De verdad seremos tan mezquinos como que vamos a negarnos a obedecerle y ser como Él fue? Si queremos ser imitadores, tenemos que hacer lo que Él dijo. Son duras palabras estas verdaderamente. Yo no estoy diciendo que sean fáciles. El Sermón del Monte en líneas generales y un montón de otras partes que Él dijo, fueron cosas durísimas, ¿no es cierto?, para nuestra carne caída. Pero ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, no estamos en Mashiach. En verdad, nos creemos en la posición de decidir quiénes son dignos, ¿sí?, y quiénes no de recibir ayuda. Eso nos coloca en una posición de juez que no tenemos que cuidarnos mucho de estar haciendo esos análisis de qué es bueno y qué es malo. Ya lo hemos dicho, porque eso proviene de otro árbol. Nosotros tenemos que hacer como está escrito ahí. Si Mashiach dijo, al que te quite el manto, no le niegues la túnica. El que coja lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Eso quiere decir que vino alguien y me robó, así literalmente, ¿no es cierto? Si alguien viene y me robó, y yo no le tengo que ir a reclamar, dice Mashiach, no son mis palabras, son las suyas. ¿Qué vamos a hacer con estas cosas que él nos dice? Son grandes tirones de orejas que nos está dando y nuestro sistema de derechos, responsabilidades y demás cosas se estruja, ¿no es cierto?, cuando escucha estas cosas. ¿Cómo que no voy a reclamar mis derechos? Es todo un problema. Realmente es una cosa que tenemos que empezar a pensar bien a fondo en toda la postura de Mashiach, porque
volvernos a la ley y quedarnos en la parte liviana, digamos, que la parte básica, no es posible en esta altura de la historia. Esa parte liviana y básica fue justamente para los comienzos, para que el cuerpo fuera aprendiendo y creciendo. Hoy por hoy ya tenemos que pasar a a practicar lo que Yahshua dijo. No son cosas que decimos los humanos, son cosas que Yahshua dijo y necesitamos empezar a prestarle atención. Entonces, los israelitas fueron muy especialmente generosos porque ellos acababan de ser perdonados de la muerte que se habían provocado por sí mismos, ¿no es cierto? Porque venían protestando y protestando y protestando, pero acababan de mandársela del becerro. Así que se sentían realmente agradecidos en ese momento y se sentían inclinados a ser generosos. ¿Qué sucede con los creyentes que han cerrado sus manos, sus bolsillos, sus mentes y creen que pueden juzgar y emitir sentencias contra otros? ¿Sí? Que pueden ponerse a determinar blanco, negro, a ser legalistas, literalmente, ¿no es cierto? Aún a los ladrones y a los falsos pastores no debemos maldecirlos. ¿Qué dice ahí Yahshua? Hay que bendecirlos, ¿no es cierto? Y hay que interceder por ellos porque muchos nos ha sido perdonado a nosotros. Si nosotros no perdonamos a los demás, estamos siendo como el siervo estrangulador. Por lo cual te digo que sus muchos pecados quedan perdonados porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y cuando decimos poco ama, es poco el amor que tiene para ofrecer a los demás, poco amor derrama porque poco amor recibe esa persona, no considera que necesita mucho más y se queda en esa postura intermedia. Si decimos que la Torah no ha sido abolida, y no lo ha sido, no podemos negarnos a dar como Yahshua nos pide, como Yahshua nos pide, ¿sí? Y mucho menos a los que en verdad levantan su obra. En todas partes del mundo donde quiera el Ruach mueva a sus hijos para levantar ministerios, allí deberá brotar la generosidad de todos, tanto en bienes materiales como en mano de obra, ¿sí? Porque el verdadero trabajo que tenemos, los que hemos sido regenerados hoy en su obra, para su obra también, es justamente esa obra, ¿no es cierto? Y no las tareas del mundo. Si así lo hacemos, vamos a ver que Yahweh cumple su promesa y nos hará despojar al mundo para que seamos generosos colaboradores de la edificación de su casa. El pueblo dio tanto que se excedieron. Ellos recibieron de Moshe todas las donaciones que habían traído los israelitas para realizar las tareas relacionadas con el servicio del santuario. Pero cuando siguieron trayendo ofrendas voluntarias mañana tras mañana, todos los artesanos que estaban ocupados en la obra del santuario vinieron, cada cual de la obra en la que estaba ocupado, y le dijeron a Moshe: el pueblo está trayendo más de lo necesario para las tareas vinculadas con la obra que Yahweh ha mandado hacer. Moshe hizo enseguida esta proclamación a través de todo el campamento: que ningún hombre o mujer haga más esfuerzos para traer donaciones para el santuario. Así el pueblo dejó de traer, sus esfuerzos habían sido más que suficientes para todas las tareas que había que hacer. Esto nos enseña dos cosas. Primero, la generosidad depende de cuán agradecidos somos, y ese agradecimiento depende de cuánto hemos comprendido la salvación recibida y cuánto la valoramos. ¿Quiere el Adón mostrarnos su pleno valor verdaderamente, o mostrarnos mejor de dónde hemos caído y lo que debemos estar agradeciendo, para que los hombres dejen de pesar su salario en 30 monedas de plata, ¿sí? En considerar que más del diezmo es una cosa que no es debido, en considerar un montón de cosas y en menospreciar realmente al Adón, protestando siempre por lo que deben dar como si lo que han recibido no valiera mucho más. Y esto que estoy diciendo no va solamente para el dinero, va también para el trabajo, la colaboración y el resto de la disposición que debemos tener para su obra. En segundo lugar, vemos la honestidad de los artesanos acá, claramente, ¿no es cierto? Como hombres sabios no quisieron aprovecharse del excedente, hoy se lo habrían robado todo, y pudieron pidieron, ¿no es cierto?, que suspendieran esa entrega de ofrendas. En esto también vemos que no todos son lobos rapaces y que sí existen verdaderos trabajadores en la obra del Padre.
La liberalidad del pueblo fue verdaderamente notable. Sí, trajo tanto que el excedente de materiales estorbaba el progreso de la obra. O sea, había además, y seguían trayendo, hubo una respuesta similar de parte del pueblo ante el pedido del rey Ezequías. Esto se estudiará más adelante en Divrei Hayamin Bet en el capítulo 31. Las contribuciones para el tabernáculo habían sido llevadas a la tienda de Moshe. Sí, en grandes cantidades. El primer día de su convocatoria, las mismas, dice, ellos recibieron de Moshe, o sea, los artesanos, todas las donaciones que habían traído los israelitas. Entonces le dijo a Betzalel y a todos los que a todos que estaban ayudando que las transportasen al área donde iban a ejecutar los trabajos. Pero en su celo de participar, la gente siguió llevando donativos a donde estaba Moshe y a donde estaban los artesanos, ¿no es cierto? Por eso después de unos días los artesanos le informaron a Moshe que ya había más que suficiente. Eso, bueno, hizo que Moshe pusiera fin a los donativos. En este sentido, cabe señalar que esta secuencia de acontecimientos es un tributo justamente a todos los participantes de estos sucesos, ¿sí? Porque la generosidad de la gente no tenía límite y la honestidad de los artesanos tampoco. Si ellos fueron escrupulosamente honestos. Y Moshe, por su parte, a diferencia de otros gobernantes típicos, tampoco se aprovechó de la situación para levantar un monopolio en materiales de construcción. Otros hubieran hecho eso.